Análisis del Plan de Desarrollo de Bogotá, actividad final, presentada por Orlando Ibáñez Moreno, Zaida Andrea Machuca López, Eduardo Ramírez y Constanza Inés Cárdenas, en el curso de Contratación, Planeación y Gestión del Desarrollo, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en la especialización en Gestión Pública de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECACEN. El análisis del presente trabajo se hace a través de los distintos sectores del Plan de Desarrollo de Bogotá. Primero, sector planeación. El Plan de Desarrollo de Bogotá cuenta con 3 ejes orientados a la sostenibilidad del territorio: medio ambiente y cambio climático, acceso a oportunidades y servicios y transparencia y lucha contra la corrupción. El primer eje busca disminuir la desigualdad y todas las formas de discriminación en la ciudad. El segundo eje se encuentra en los criterios de producción de infraestructura, respeto por los ecosistemas, sostenibilidad ambiental, en el campo de la política de densificación de la ciudad. En el tercer eje se busca defender y fortalecer lo público como fundamento del Estado Social de Derecho. Algunas recomendaciones de acuerdo al análisis en este primer sector de la planeación. Los distintos proyectos deben tener líneas de base y metas específicas, a las cuales se les debe reconocer indicadores de evaluación y seguimiento. El diagnóstico debe reconocer las estadísticas de la encuesta multipropósitos del 2011. Se deben articular planes de equipamiento, movilidad y espacio público con todos los temas. Dar un mayor énfasis en la planeación en todos y cada uno de los proyectos. 2. Sector educación. En esta parte se busca garantizar los derechos de la primera y segunda generación para disminuir la segregación. En lo relacionado a la cobertura, las metas son muy ambiciosas, ya que garantizan cupos disponibles en los colegios oficiales y transporte para cada uno de ellos. Dentro de las propuestas aquí realizadas se busca impulsar la jornada extendida y no la jornada única, lo que elevaría aún más el cambio de la infraestructura necesaria para duplicar la capacidad de las sedes. Dentro del pensum académico se busca desarrollar los talentos artísticos y deportivos de los estudiantes. Algunas recomendaciones en cuanto al sector educación. Al definir una jornada única para los colegios, es necesario definir programas puntuales que fomenten el arte, la cultura, la ciencia, humanidades y deportes. Es necesario que en esta nueva jornada se incorporen nuevos maestros, capacitados para las actividades que se realizan en el tiempo complementario. Es necesario mejorar la infraestructura como componente necesario que apoye la jornada extendida. También resulta útil que se mejoren los entornos y contextos escolares donde se vinculen las comunidades y se trabaje por la convivencia escolar. 3. Sector salud. El Plan de Desarrollo de Bogotá propone el goce de derecho fundamental de la salud a través de un modelo de salud humanizado y participativo que tenga su fundamento en la atención primaria. El Plan de Desarrollo busca promover la salud y fortalecer la detección y prevención de enfermedades, teniendo como fuente principal la formación de las familias y las comunidades en las distintas localidades. Brindar atención saludable a los bogotanos, promoviendo entornos saludables con un financiamiento transparente del sistema. Dentro de las principales recomendaciones tenemos que debe haber una concentración especial en la salud comunitaria con apoyo de las promotoras de salud. Se debe contemplar el hecho de capacitar al recurso humano público y privado del sector hacia un enfoque familiar. Se deben desarrollar estrategias de comunicación y educación permanente que enseñen a los ciudadanos hábitos saludables, cultura y prevención. El tema de la financiación se debe estructurar ya que está en déficit y deficiente. La Secretaría de Salud debe promover estrategias puntuales para enfrentar los problemas de mortalidad infantil y evitar embarazos en adolescentes. 4. Sector de desarrollo económico. En esta parte del plan se enfoca en la promoción de la economía popular, el emprendimiento y la potencialización de las distintas economías de la ciudad. Se plantean también estrategias para la asociatividad, democratización, el fortalecimiento de las plataformas mesoeconómicas como las TICs, el desarrollo de las industrias virtuales y creativas. En cuanto al tema del empleo, propone promoverlo de manera formal en el sector público, ampliando las opciones de trabajo y protegiendo a los más pobres de la ciudad. Principales recomendaciones del plan de desarrollo.
Este debe promover la competitividad, la inversión y la promoción de actividades exportadoras, con principios de confianza, estabilidad, decisión de futuro y transparencia. Se debe tener en cuenta que es necesario hacer un sistema de monitoreo y seguimiento de variables de competitividad. Se debe alinear el Plan de Desarrollo de Bogotá con el Plan de Desarrollo Nacional, teniendo en cuenta la competitividad de la ciudad con la producción del país. Es importante que se fomente el tema del bilingüismo. Es necesario tener como criterio y política el aseguramiento de la sostenibilidad de las empresas. 5. Sector seguridad. Esta parte la describe el Plan de Desarrollo como una Bogotá que defiende y fortalece lo público bajo los principios de seguridad y convivencia. Aquí hay 4 proyectos: territorios de vida, prevención de la vinculación, de jóvenes al delito y seguridad vial. Para alcanzar la seguridad, el plan pide dotar e implementar nuevos equipamientos y medios de seguridad. Se da especial atención a los sectores vulnerables, previniendo, atendiendo y protegiendo estas comunidades de la violencia, la delincuencia y el conflicto. Entre las principales recomendaciones al plan tenemos: se ve como necesidad definir claramente lo que significa el concepto de seguridad ciudadana. Es importante articular las propuestas y metas de seguridad en el plan, ya que estas se ven desarticuladas y muy dispersas en el documento. Es importante tener en cuenta las cifras de muertes violentas para reducir los suicidios en la ciudad. Es necesario articular el trabajo en equipo de las distintas secretarías y de esta forma aumentar y mantener la seguridad en la ciudad. Se debe incluir una propuesta de participación integral basada en el control ciudadano. Incluir programas en alianza con la Fiscalía y la Policía. 6. Sector movilidad. El plan de desarrollo presenta 2 aspectos: A. La continuidad y revisión de los proyectos ejecutados o formulados, y B. La introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo. Se propone la construcción de nuevas troncales, la implementación del SITP y la revisión en las tarifas del transporte público. Propone la consolidación de un sistema de movilidad que integre todas las particularidades de la población, reduciendo el uso de transporte particular. Las metas están centradas en aumentar la accesibilidad a la población más vulnerable y prioridad al peatón. Dentro de las recomendaciones tenemos que se debe definir estrategias claras para resolver las urgencias del transporte en la ciudad. Hay que presentar los indicadores específicos que se quieren medir, su relevancia y metas principales en el tema de movilidad. Es necesario hacer énfasis en la seguridad vial. También es necesario definir metas con respecto a la reducción de emisiones, reducción de gastos y mejoramiento de la logística frente a la carga. Hacer ajustes con respecto a la disponibilidad presupuestal y los costos de los estudios y diseños. 7. Sector infancia y adolescencia. Análisis. En este sector se debe reforzar las políticas de infancia y adolescencia, ya que éstas se diluyen en el desarrollo del plan. Hay que revisar los rangos de edad a atender, ya que muchos de ellos se entremezclan en el plan. Divulgar un diagnóstico poblacional donde se den las cifras, líneas base, metas y brechas de niños en estado de vulnerabilidad que sean atendidos desde las escuelas y centros especializados para la primera infancia. Definir el rol de atención de los centros de la niñez, ya que en el plan no se especifica. Es importante incorporar la parte de la educación informal, ya que solo se trata de la educación formal. Se debe promover la participación de la ciudadanía de la infancia y adolescencia. No hay claridad en los mecanismos de rendición de cuentas de ese sector. Se debe delimitar la parte pública de la privada para la infancia y la adolescencia. Se deben incorporar políticas de protección que se diferencien en materia de la infancia y adolescencia. 8. Sector participación. Análisis. Igual que en otros sectores, se debe garantizar la rendición de cuentas y promover la continuidad efectiva sobre las políticas públicas. En esta parte debe haber un espacio para empoderar a la ciudadanía para promover el tema de la participación ciudadana. Se debe replantear la metodología para fortalecer los espacios de los presupuestos participativos. Es necesario fortalecer la institucionalidad local y la importancia de la transparencia y la eficacia en la participación de la ciudadanía. Es una constante en todos los sectores del plan de desarrollo el hecho de fortalecer el seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos, de tal manera que estos sean eficaces, transparentes y oportunos. 9. Sector hábitat.
Las principales propuestas de este sector está el hecho de resolver los problemas de acceso a vivienda de los hogares. Se hacen ajustes en normas y obligaciones de carácter urbanístico, mecanismos de subsidio y sistemas de arriendo. Aquí se plantean dos estrategias. Primero, la implementación de subsidios y segundo, la producción de viviendas accesibles y proyectos de autogestión. También se presenta la revitalización de la infraestructura pública y el verde urbano. Se tienen en cuenta la revitalización de los barrios populares y la vivienda campesina. Entre las principales recomendaciones que sugerimos son las siguientes. No son claros los mecanismos de gestión que se van a implementar con referencia a la gestión de suelo. Se deben aclarar las formas de subsidio, incluir los cálculos del uso de suelo no residencial. En cuanto a la propuesta de vivienda, es necesario incluir estándares mínimos de calidad y tamaño de las viviendas. Es importante estructurar una política de vivienda que involucre a toda la población con déficit de esta misma. En el plan de desarrollo se deben concretar las estrategias financieras de la política de vivienda. 10. Sector Hacienda. En este sector se recoge todo el presupuesto que recogen todas las inversiones previstas para la puesta en marcha de la administración. La mayor inversión se resume en primera infancia, jornada educativa extendida, proyectos de salud, generación de vivienda, proyectos de movilidad y presupuestos participativos. Para financiar estos proyectos se presentan los recursos provenientes de la nación, la modernización tributaria, las alianzas entre el sector público y privado. Entre las principales recomendaciones en este sector tenemos: en este plan es necesario crear alternativas para los proyectos de inversión y los gastos que se generan en el plan de desarrollo. Se deben definir claramente las fuentes para el recaudo de ingresos. Es necesario que en ese sector se indique el marco presupuestal para la reestructuración institucional que allí se plantea para los próximos años. Es importante definir la acción de políticas con respecto a los ingresos considerados en los distintos proyectos. Hacemos algunas recomendaciones y ajustes del Plan de Desarrollo de Bogotá. Primero, es importante incluir en el Plan de Desarrollo información como datos y cifras provenientes de todos los sistemas e informes públicos sectoriales. Segundo, se hace necesario discutir acerca de los qué y cómo del plan. Tercero, debe haber mayor claridad en la estrategia financiera del plan de desarrollo, planificando los riesgos y las posibilidades de gestión de cada uno de los proyectos. Cuarto, en el plan se deben presentar más detalladamente la distribución de los presupuestos para cada proyecto, para poder tener claro cuáles necesitan ser reforzados financieramente desde la administración. Quinto, es importante que se definan las líneas de acción para la primera infancia y lo que se espera de estas. Sexto, es importante retomar el tema de la restauración en la salud, que es deficiente e insuficiente. Séptimo, ajustar las metas de movilidad a lo que está destinado en el presupuesto. Octavo, es esencial empoderar a la ciudadanía para dar opiniones y por ende para transformar las políticas públicas. Noveno, se deben tener en cuenta algunos proyectos transversales para promover los distintos proyectos del Plan de Desarrollo de Bogotá. Décimo, las rendiciones de cuentas deben ser garantizadas para que se demuestre la transparencia y claridad en la ejecución de los proyectos. Décimo primero, en cuanto a los proyectos de vivienda se deben hacer estándares mínimos de calidad y tamaño de estas. Décimo segundo, en cuanto a la política de vivienda, esta no es clara, por lo tanto se deben plantear y de esta forma involucrar a toda la comunidad, especialmente a los más vulnerables. Dentro de las principales conclusiones generales tenemos: se ha podido conceptualizar y entender la importancia de la planeación en la gestión del desarrollo, conociendo desde la teoría propuesta las distintas etapas del desarrollo de un plan territorial. Hemos podido entender la importancia de la planeación en la gestión del desarrollo como componente esencial en la parte pública del país. Pudimos reconocer las generalidades de los planes de desarrollo a través del estudio de caso en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Al desarrollar el Plan Simplificado de Desarrollo del Ente Territorial de Bogotá, hemos podido conocer cada una de las etapas por las cuales ésta ha pasado, sus logros, falencias y aspectos por mejorar. Desde el análisis del Plan de Desarrollo de Bogotá hemos podido llevar a la práctica toda la teoría del curso, aterrizando de esta manera en la realidad que debemos enfrentar como trabajadores del sector público.
Dentro de las principales referencias hacemos énfasis en la planeación del departamento administrativo, la planeación para el desarrollo integral de las entidades territoriales y el plan de desarrollo de Bogotá, ¿Cómo vamos Bogotá? También el plan estratégico sectorial 2015-2018 de la Presidencia de la República. A todos muchas gracias por su atención.